Buenas noches a todos los invitados e invitadas, a las amigas y amigos de la República Árabe Saharaui Democrática y desde luego a los amigos de la causa palestina y a los ex estudiantes del Diplomado Virtual Internacional en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la mencionada Universidad de la República Árabe Saharaui Democrática. Nuevamente es grato estar con ustedes en esta ocasión con un nuevo coloquio virtual. En esta oportunidad para dialogar sobre Palestina y el Sáhara Occidental, dos causas indisociables, con dos invitados especiales en medio de una compleja coyuntura regional y global. En esta oportunidad, este coloquio virtual está convocado por la Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos desde México y Unitierra Organización Social, una organización fraterna de las organizaciones ecuatorianas. Por favor, no olviden las siguientes recomendaciones procedimentales puntuales. Primero, apagar sus micrófonos y usar la cámara exclusivamente al inicio de este coloquio virtual y hacia el final de este. También les solicitamos escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Las personas responsables las sistematizarán y trasladarán a cada uno de nuestros invitados. Las personas interesadas en recibir un certificado digital de asistencia deben llenar el formulario que se colocará en el Zoom 10 minutos antes de la finalización de esta actividad. Pues bien, este coloquio que fue postergado debido a las movilizaciones sociales en Ecuador, queremos agradecerles que hayan mantenido el interés de que nos acompañen ahora, se lleva a cabo en una fecha simbólica. Hoy conmemoramos el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados. La humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de muertos y heridos, de ciudades destruidas, de medios de vida arruinados. Sin embargo, el medio ambiente ha sido con frecuencia la víctima olvidada. Pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados, todo se ha dado por válido para obtener una ventaja militar. Además, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por su gran valor, entre comillas, como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, como por su escasez, como la tierra fértil y el agua. El riesgo de recaída de este tipo de conflictos por los recursos naturales se duplica con respecto a otros casos. Para las Naciones Unidas es primordial garantizar que la preservación del medio ambiente forme parte de las estrategias para la prevención de conflictos y para el mantenimiento de la paz y su consolidación, porque no puede haber paz durante o una paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. Para concienciar sobre este importante asunto, la Asamblea General declaró el 6 de noviembre del 2001 como Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados mediante la Resolución 56/4. 15 años más tarde, el 27 de mayo del 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó una nueva resolución en la que reconoce que unos ecosistemas saludables
y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados. En todo caso, en esa misma asamblea se reafirmó su firme compromiso con la plena aplicación de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible que figuran en la resolución 70/1 de la Asamblea General titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto vamos a reflexionar sobre dos causas que mantienen convergencias, empatías y luchas similares, la causa palestina y la causa saharaui. Hace muy poco la cadena estadounidense CNN anunció el martes 30 de septiembre, para ser precisos, que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, lo calificó como posiblemente uno de los días más grandes de la civilización, según él, mientras presentaba la propuesta de su administración de 20 puntos para poner fin de manera integral a la guerra en Gaza. En declaraciones junto al primer ministro del Estado sionista de Israel, entre comillas, Benjamín Netanyahu, el pasado lunes 29 de septiembre, Trump dijo: estamos más que muy cerca. Sin embargo, nosotros consideramos que este es el tipo de lenguaje hiperbólico que hemos llegado a esperar del presidente de Estados Unidos. Pero este lenguaje y estas afirmaciones están basadas en expectativas realistas. Hoy, las autoridades de Gaza, este día, según lo anuncia Hispan TV, denuncian que los cuerpos de más de 10.000 palestinos permanecen sepultados bajo los escombros e instan a la comunidad internacional a brindar ayuda para hacer frente a esta crisis. El Comité Nacional para Personas Desaparecidas de Gaza ha declarado este jueves mediante un comunicado que miles de víctimas permanecen bajo los escombros de sus casas y diversas estructuras sin poder recibir un entierro digno debido a la devastación y la falta de recursos para recuperar sus cuerpos. Vamos a abordar este tema, sus antecedentes inmediatos y el estado de la cuestión, hoy por hoy, centrándonos en el papel del proyecto sionista en Medio Oriente, mal denominado Medio Oriente, deberíamos decir Asia Occidental, con nuestra primera invitada, Daniela González López, quien es licenciada en Derecho, mujer feminista, defensora de derechos humanos, de los territorios y de la vida. Daniela es fundadora y coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en México, integrante de la Plataforma Común por Palestina en México y miembro de Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, en ese hermano país. Daniela ha participado en espacios internacionales, nacionales y estatales por la defensa de los derechos humanos colectivos de las comunidades y las mujeres. Ha acompañado luchas de diversos pueblos del mundo. Bienvenida, Daniela. Te dejamos la palabra y te solicitamos este enfoque centrado en la Palestina ocupada este momento. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Adelante, Daniela. Gracias. Primero, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, agradecemos la invitación a este coloquio organizado por la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti y particularmente al coordinador, que es el compañero Pablo de la Vega, que muy amablemente nos ha invitado para que podamos compartir aquí nuestra palabra desde la experiencia que tenemos a través de las participaciones que hemos venido tejiendo durante muchos años como organizaciones desde los territorios,
desde la defensa de los derechos humanos colectivos de los pueblos. Y hoy, pues, la lucha y la resistencia, la causa palestina, pues prácticamente nos ha tenido de tiempo completo en diversas actividades que tienen que ver sobre todo pues con estar haciendo la denuncia permanente en contra de este brutal genocidio que se recrudece el 7 de octubre del año 2023. Y en ese mismo sentido es que hoy venimos a compartir nuestra voz, nuestra indignación y nuestro compromiso frente a uno de los crímenes más brutales y prolongados de la historia contemporánea, que es el genocidio del pueblo palestino. Este genocidio no es una agresión lejana, nos interpela directamente como pueblos en lucha, como comunidades que resistimos al saqueo, al colonialismo, al patriarcado, al racismo, al capitalismo y al militarismo. Vivimos bajo un sistema global que impone un modelo imperialista profundamente destructivo, un sistema que nos somete a guerras mediáticas, jurídicas, económicas, tecnológicas y militares. Un sistema que amenaza incluso con una guerra nuclear, lo que podría significar el fin de nuestra existencia como humanidad. Retomamos a la compañera Claudia Corol, que lo expresa claramente. Estamos ante una lógica de guerra globalizada, donde los estados y grandes poderes eligen bandos en función de sus intereses, pero desde los pueblos y especialmente desde el feminismo popular, debemos de rechazar todas las guerras como expresión de los proyectos imperialistas que nos quieren arrodillar. Debemos exigir que se bajen las armas, que hablen los pueblos y que construyamos alternativas propias. Hoy hay territorios que sistemáticamente se silencian, como es Palestina, Kurdistán, Mapuche, Haití, el Sahara Occidental, tantos otros donde la resistencia popular es criminalizada y ocultada. En todos estos territorios, las mujeres y las disidencias y las infancias son doblemente violentadas como sujetas y sujetos políticos y como cuerpos que la lógica patriarcal busca controlar, violentar o desaparecer. La guerra no solo mata, también reordena el mundo. Según los intereses del capital, reorganiza los territorios, expulsa comunidades, destruye la naturaleza, militariza la vida cotidiana, normaliza el dolor y en este contexto, la situación del pueblo palestino es la expresión más cruda de esta violencia estructural y sistemática. Palestina, 77 años de ocupación, genocidio y apartheid. Desde 1948, con la creación del Estado de Israel, el pueblo palestino ha sido víctima de una política planificada de limpieza étnica, ocupación, apartheid y exterminio, avalada por los grandes poderes del mundo. Israel ha convertido a Palestina en un laboratorio de opresión. Levanta muros que separan familias y comunidades. Destruye casa tras casa bajo el pretexto de la seguridad. Encarcela a miles de personas sin juicio ni defensa. Bombardea hospitales, escuelas, refugios y zonas residenciales. Y todo esto lo hace con el respaldo directo de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. En ese sentido, nos remitimos a un artículo muy interesante de Lina Merino que se llama Algoritmos de muerte, inteligencia artificial y deshumanización en Gaza. Y ella nos dice, desde hace décadas, Palestina ha sido el escenario de una violencia estructural y colonial, pero con especial crudeza
desde octubre de 2023. Gaza ha dejado de ser solamente una zona de violencia y resistencia para convertirse en algo mucho más siniestro, un genocidio investigado por la Corte Penal Internacional a petición de Sudáfrica y más de 50 países del mundo. En ese marco, el Estado de Israel ha desplegado todo un laboratorio en tiempo real de las guerras del futuro. Netanyahu ha desplegado en el enclave a las fuerzas de defensa de Israel con toda una batería de tecnologías y de inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistemas de reconocimiento biométrico y análisis predictivo, todo aplicado a la conducción de operaciones bélicas, al control de la población y a la selección de objetivos. No se trata solo de una nueva táctica, es un salto cualitativo en la forma de hacer la guerra, acorde a la nueva fase en el modo de producción capitalista. Palestina es hoy el laboratorio de la guerra algorítmica con la complicidad y silencio de gran parte de la comunidad internacional. Lo que allí se prueba pronto será exportado. La nueva fase del capitalismo, lejos de ser un camino de liberación tecnológica, se convierte así en una amenaza cuando es cooptada por el poder corporativo y colonial. La inteligencia artificial puede ser una herramienta para el bien común, pero en manos de un poder deshumanizado se convierte en el arma perfecta del exterminio. En Gaza no se está salvando a nadie, se está perfeccionando la técnica para matar sin remordimientos. Las tecnologías utilizadas por Israel en Gaza no son desarrolladas en un vacío. De acuerdo con una investigación de The Associated Press, empresas como Microsoft y OpenAI han brindado modelos de inteligencia artificial y servicios en la nube que fueron integrados en el proceso de selección de blancos militares durante los ataques en Gaza, también en Líbano. Esta colaboración ha generado protestas internas en dichas compañías, cuyos trabajadores han exigido explicaciones éticas frente al uso bélico de sus tecnologías. Más allá del escándalo, lo que queda claro es que las principales corporaciones tecnológicas del mundo están participando activamente en las guerras del siglo XXI. Por eso es que decimos que este brutal genocidio que lleva 77 años implementándose en Palestina es un atentado contra la humanidad, es un atentado contra todos los pueblos del mundo. Y es importante señalar también otro aspecto que nos menciona Carlos Facio. Señala que en el momento de mayor aislamiento internacional, Israel, en el momento de mayor aislamiento internacional de Israel, el proyecto consensuado entre Trump y Netanyahu, que es el supuesto plan de paz, pretende convertir los territorios palestinos ocupados en la Franja de Gaza en un protectorado dirigido por el propio mandatario estadounidense. La idea de una transición tutelada bajo el control de Trump y su virrey designado, Tony Blair, sin ninguna garantía política para el pueblo palestino, no es más que un intento de consolidar el statu quo de ocupación y violencia étnica genocida de Israel, con el agregado de que ninguno de los 20 puntos del documento alude a la situación en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas y bajo el asedio israelí. En ese mismo sentido, Facio señala que tras 2 años de lo que califica como limpieza étnica y genocidio en los territorios palestinos ocupados, la frágil tregua entre Israel
Estados Unidos y las milicias palestinas se presenta más como un alto temporal que una solución real. Y eso lo podemos constatar debido a que no ha parado la violencia. Siguen bombardeando, siguen habiendo asesinatos en toda la Palestina ocupada. Y la hambruna sigue, se sigue implementando como un arma de guerra y no ha sido suficiente la ayuda humanitaria que de manera muy, muy simbólica han dejado entrar. Entonces, estamos ante una situación de total, en una situación además que contrarresta el ritmo del movimiento internacional pro-Palestina. La falsa narrativa de este supuesto plan de paz ha desmovilizado a sectores y a muchas organizaciones pro-palestinas que piensan que ya ha llegado una verdadera paz a Gaza. Esto es falso y por eso tenemos que seguir redoblando los esfuerzos para contrarrestar estas falsas narrativas que únicamente han estado dañando este proceso de unidad y proceso de movilización mundial. Tenemos ejemplos de una movilización internacional muy importante que ha venido desde los trabajadores y de diferentes sectores, por ejemplo, en Italia, en España, que verdaderamente han hecho paros a nivel nacional que han beneficiado en mucho al pueblo de Palestina. Sin embargo, vemos que en otros países, sobre todo en nuestra América Latina y el Caribe, es importante seguir redoblando los esfuerzos para que sigamos consolidando un verdadero movimiento a nivel de estar siguiendo, sembrando conciencias en los diferentes sectores, sobre todo en nuestras juventudes, para que sigan avanzando, pues sigamos avanzando en esta lucha con Palestina, porque, como bien lo decíamos, esta es una lucha por la humanidad, es una lucha por la libertad. Cuando Palestina sea libre, todos los pueblos alcanzaremos esa libertad. Y yo hasta aquí me quedo, ya son los 10 minutos, no sé si me pasé una disculpa, no sé si sí o no, Pablo, Muchas no sé, gracias, no, pero está muy bien, Daniela. sí, está muy bien. Entonces, Muchas hay muchas gracias, más sí. cosas que decir y que Sí, compartir, pero en un segundo, las vamos a dejar pendientes. Luego vamos a así tener es, una segunda ronda más interactiva entre Esteban y tú. Y ahí probablemente van a salir algunos elementos que queremos ir identificando en esta lucha del pueblo palestino con la causa saharaui. Entonces quiero dar paso a Esteban Silva Cuadra. Esteban es chileno, es sociólogo, fue funcionario de la Comunidad Andina de Naciones. Este momento es miembro de Chile Mejor Sin TLC, coordina a nivel latinoamericano y caribeño la plataforma Mejor Sin TLC. Es también responsable de la Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui e integra la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina. Esteban es uno de los militantes destacados con los que cuenta el movimiento regional e internacional de la causa saharaui. Esteban, el Sáhara Occidental y en particular la República Árabe Saharaui Democrática se encuentran atravesando circunstancias también complejas en medio del ajedrez geopolítico en el Magreb, donde confluyen los intereses de España, de Francia y desde luego de la monarquía anacrónica y feudal de Marruecos. Hace pocos días, el Consejo de Seguridad acaba de aprobar una resolución, yo diría híbrida, vamos a escuchar tu opinión también sobre ese tema, presentada por Estados Unidos, mediante la cual se ha querido consagrar la tesis marroquí de la autonomía para los saharauis en detrimento de su derecho inalienable a la libre determinación.
Quisiéramos entonces invitarte a hacer una reflexión sobre la situación actual que está viviendo el pueblo saharaui, pero también quisiéramos que tú, por favor, identifiques el papel del sionismo en esta zona del norte de África y sus alianzas con Marruecos, a fin de ir encontrando estos elementos comunes en estos dos procesos de liberación nacional. Bienvenido, Esteban, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta importante posibilidad de participar en esta cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti y otras organizaciones. Un gran saludo a las y los amigos, hermanos, compañeras, compañeros que forman parte de la plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo saharaui en cada uno de los países, que son parte también de estos esfuerzos tan importantes como esta cátedra África, eh, Medio Oriente y Asia. Tú bien lo señalabas, Pablo. Bueno, son muchos temas. Venimos efectivamente, como tú bien lo señalabas, y quizás podremos en un final o en un segundo momento reflexionar específicamente de lo que tú ya has introducido en la resolución 2795 del Consejo de Seguridad, que renueva el mandato de la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para la realización del referéndum en el Sáhara Occidental. O sea, tiene el nombre de algo que no ha hecho Naciones Unidas hasta el día de hoy, ¿no? Por un conjunto, además, ¿no? De bloqueos permanentes, tanto del ocupante ilegal del Sáhara Occidental y colonialista, que es Marruecos, pero de sus aliados imperialistas y neocolonialistas europeos, incluyendo a los Estados Unidos de América hoy día, ¿no? En el marco del Consejo de Seguridad. Después quiero volver a esto porque la verdad es que esto es lo mismo. Acabamos de escuchar la reflexión tan profunda de Daniela respecto del genocidio que se perpetra hoy día, y que no es de hoy día, pero que ha tenido 2 años de una barbarie gigantesca operada por el sionismo en su expresión más extremista, que es Netanyahu, y sus aliados occidentales, ¿no? Respecto al pueblo palestino, ¿no? Pero estamos hablando de un Consejo de Seguridad que es el mismo que ha vetado, el que ha aprobado esta resolución 2795 respecto del Sáhara Occidental, ¿no? Llena de contradicciones y ambigüedades, como tú bien lo has señalado, Pablo, ¿no? Es el mismo Consejo de Seguridad que ha protegido de manera sistemática a Israel, al sionismo, en su política de exterminio y de ocupación colonialista del territorio que pertenece al pueblo palestino. De manera que estamos, que sea híbrida, llena de contradicciones, una resolución del Consejo de Seguridad, más bien lo que demuestra es cómo la hipocresía, la contradicción de los grandes poderes globales hegemónicos, ¿no? En primer lugar, respecto a causas de descolonización pendientes en pleno siglo XXI, como son las causas del pueblo saharaui y el pueblo palestino, con sus propias particularidades, ha sido sostenida también por quienes violan de manera sistemática el derecho internacional humanitario, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por eso, si me permite, voy a leer algún punteo que tengo para tratar de estar dentro de los rangos de los 10 minutos, que me cuesta mucho, la verdad. Que por eso creo que esto introduce bien esta primera afirmación que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Que es la lucha por la autodeterminación de los pueblos, y en este caso del pueblo saharaui y palestino, es una lucha indisoluble, está profundamente vinculada, porque la lucha de los pueblos saharaui y palestino constituye hoy una de las expresiones más claras y persistentes y dramáticas de la resistencia anticolonialista contemporánea. Ambos pueblos, separados por miles de kilómetros, cientos de kilómetros, comparten una misma realidad: la ocupación extranjera de sus territorios, la negación sistemática
de su derecho a la autodeterminación y la vulneración de sus derechos humanos, económicos, sociales, medioambientales, fundamentales, tanto de sus poblaciones originarias como desde el punto de vista de sus territorios. Y es por eso que decimos que estas luchas son indisolubles, pues ambas representan la lucha de los pueblos por la soberanía, por la justicia, por la justicia y la dignidad frente al colonialismo y al neocolonialismo y la ocupación de territorios en pleno siglo XXI, y también reflejan la crisis del sistema internacional que emergió en la posguerra y que incluso después de la resolución de 1960, de diciembre de 1960, la 1514, que sigue vigente de la descolonización de los pueblos bajo dominio colonial en pleno siglo XXI, existen territorios y pueblos bajo opresión colonial, como es el pueblo palestino, oprimido por un ocupante ilegal y colonialista como es el reino feudal de Marruecos, con apoyo de sus aliados occidentales y también de algunos países árabes, lo veremos a continuación, y el sionismo israelí, la entidad sionista llamada Israel, que ocupa de manera ilegal y colonialista el territorio del pueblo palestino. De manera tal de que tenemos elementos de no solo similitud y vinculación, ocupación militar y control territorial. Marruecos en el Sahara Occidental, Israel en Palestina. Ambos mantienen ocupaciones que han sido condenadas por numerosas resoluciones de Naciones Unidas, y también en el caso del Sáhara Occidental, que está organizado el Frente Polisario, el Movimiento Único Nacional del Pueblo de la Nación Saharaui, en un frente de liberación nacional, pero que ha organizado un Estado que es la República Árabe Saharaui Democrática, aún en esta lucha todavía de liberación y control de una parte de su territorio frente a la ocupación territorial de una buena parte de su territorio por parte del ocupante marroquí. Pero esto hay también condenas para respecto de Naciones Unidas, y digo aquí de organismos como, respecto al Sáhara Occidental, como la Unión Africana, creo que es muy importante, ¿no? Que implican además la condena a la apropiación sistemática de sus recursos naturales, tierras y bienes comunes. Por tanto, hay un segundo elemento común: despojo y desplazamiento forzoso. Miles de saharauis viven desde hace casi 5 décadas en los campamentos de refugiados en Tinduf, gracias a la solidaridad de Argelia, al igual que millones de palestinos viven en la diáspora, exiliados y en campos de refugiados, incluso dentro, ¿no?, de estos enclaves que hoy día pretende anexar definitivamente, incluso colonialistas, del pueblo palestino, que pertenece al pueblo palestino, como son Gaza y Cisjordania y en los países vecinos. Hay un tercer elemento, que es la negación del derecho internacional sistemática. En ambos casos, la comunidad internacional, lo que se llama comunidad internacional, que es un conjunto no solo de normas, resoluciones y visiones que buscan defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional, que no es la comunidad internacional así en un genérico sobre la cual estoy hablando, reconocen, ¿no?, que reconocen el derecho a la autodeterminación, la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es paradigmática, como señalé, pero en ambos casos los ocupantes ilegales, con alianzas con las potencias hegemónicas, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no?, por nombrar a las principales, ¿no?, han impedido su cumplimiento efectivo. Hay un cuarto elemento, que es la explotación económica y saqueo de los recursos naturales, como señalé, ¿no?, que participan, que generan saqueo permanente. En este caso me voy a referir también en particular a la situación del Sáhara Occidental, ¿no? En la extracción, por ejemplo, Marruecos, en la extracción y producción ilegal de fosfato, ¿no?, que en el territorio saharaui, que los vende y exporta en América Latina, por ejemplo, en varios países de América Latina, ¿no?, en materia de fertilizantes. Estoy hablando de México, ¿no? Marruecos vende en México una cantidad importante de millones de dólares en fertilizantes fosfatos, también en Brasil y en otros, solo por mencionarlo, ¿no?, que pertenecen al pueblo saharaui, ¿no? Y están los temas de
extracción ilegal de pesca, energías renovables, ¿no? Eh, que han sido condenados sistemáticamente, incluso por los tribunales de la Unión Europea, ¿no? Respecto de acuerdos, entre comillas, tratados de libre comercio o tratados entre la Unión Europea y el ocupante ilegal Marruecos del Sáhara Occidental, que hoy día, nuevamente, a pesar de esas resoluciones de los tribunales económicos de la Unión Europea que prohíben que en estos acuerdos, ¿no? Marruecos opere con comercio y con producción que provenga de un territorio no autónomo, como es definido por la Cuarta Comisión de Descolonización hasta el día de hoy de Naciones Unidas, y que no tiene eh, eh, soberanía Marruecos, ¿no? Bajo ningún aspecto sobre el Sáhara Occidental. Ahora la Comisión de la Unión Europea acaba de aprobar una forma de saltar su propia legalidad, esas resoluciones que impiden a la Unión Europea con Marruecos, ¿no? Explotar y comercializar con recursos que pertenecen al Sáhara Occidental y al pueblo saharaui. Y también el último factor que yo mencionaría, quiero ir más rápido porque eh, son las alianzas políticas y militares con potencias coloniales y neocoloniales, en este caso Marruecos e Israel, por ejemplo, en el caso del Sáhara Occidental, mantienen una cooperación política militar y científica y tecnológica estrecha, que está en el marco de los acuerdos de normalización que la política exterior de los Estados Unidos de América con la administración Trump, en particular, la primera administración Trump, presionó a sus aliados de países árabes, particularmente las monarquías de los países del Golfo, ¿no? Incluyendo a la de Marruecos, de normalizar las relaciones con la entidad sionista de Israel. Y, por ejemplo, hoy día, solo por dar un solo ejemplo, ¿no? Hay fábricas de drones de tecnología israelita que se están produciendo en Marruecos y son los drones que son utilizados para atacar y asesinar saharauis e incluso de otras nacionalidades de esa zona que han sido asesinados por drones marroquíes en los últimos meses y años. Entonces, creo que este es un tema muy importante a reflexionar, porque hay estas similitudes en estos ámbitos que son permanentes, permanentes. Y por tanto, a esto implica este diagnóstico, esta constatación, implica también eh, desafíos comunes para la solidaridad de los pueblos, desde los estados y los pueblos, ¿no? En materia de la solidaridad con las luchas de la resistencia ante el colonialismo y el neocolonialismo de los pueblos del Sáhara Occidental y del pueblo palestino. Uno es enfrentar la complicidad internacional, el apoyo Esteban, militar económico, ¿sí? Esteban, me parece que el tema que quieres abordar es de fundamental importancia. ¿Te parece si me dejas unos minutos para identificar los ejes de Daniela y los tuyos y luego Sí, cómo pasar no, a por esta supuesto, mirada que tú ya estás planteando respecto a los desafíos? Entonces creo que nos podemos quedar en un primer me momento parece. aquí y Adelante. luego abordamos lo que tú ya estás este momento señalando. Simplemente decir que Daniela nos ha recordado que el genocidio que se está cometiendo en la Palestina ocupada no data del 7 de octubre del 2023, ¿no? Esto tiene ya una historia que probablemente va a camino, por lo menos, de un siglo del sufrimiento del pueblo palestino. Daniela también nos ha mencionado que estamos viviendo, atravesando un sistema global que impone un sistema de destrucción y que nos tiene al borde de una guerra nuclear. Estamos viviendo pues una guerra globalizada
y algunos territorios quizás son los más visibles. Palestina, el Kurdistán, ahora mismo con Sudán, Haití, la lucha del pueblo mapuche, lo que ocurre en el Sáhara Occidental y que los grupos humanos más violentados, ha dicho Daniela, sin lugar a dudas son las mujeres y las infancias, ¿no? Daniela también ha mencionado la ocupación, el apartheid, el exterminio, la limpieza étnica que está caracterizando este momento, esta agresión brutal por parte del sionismo en un verdadero laboratorio de opresión. Estamos conscientes de que algunos estados han reaccionado frente a este genocidio. Uno de ellos, Sudáfrica, que está liderando un litigio en la Corte Penal Internacional y existen otros litigios también en el Tribunal de Justicia de la Haya, ¿no? También se ha introducido, y esto me parece interesante, porque me parece que tanto el modelo palestino como el modelo saharaui, si cabe la expresión, están utilizando, o mejor dicho, sus opresores están utilizando la tecnología, la inteligencia artificial, los drones, para incrementar sus ataques y el desplazamiento de los pueblos oprimidos, ¿no? Se ha mencionado el tema de que estos son escenarios para laboratorio de guerras algorítmicas. Y de hecho también se ha cuestionado finalmente la postura del presidente Trump, que quiere crear un protectorado nuevamente en conjunto con quien fue el primer ministro del Reino Unido, con el señor Tony Blair. Este famoso programa de 20 puntos que no menciona para nada Cisjordania ni introduce esta perspectiva de la ayuda humanitaria, o mejor aún, de la libre determinación de los pueblos. Y tú, Esteban, que has señalado con precisión absoluta estos elementos que nos permiten entender entonces la convergencia entre la causa palestina y la causa saharaui, ¿no? Eh, Entre estos elementos, la ocupación territorial, dos territorios ocupados por potencias, en el caso de Palestina, la ocupación por parte de este Estado creado por el sionismo internacional con el aval de Naciones Unidas. En el caso del Sáhara Occidental, la ocupación del Reino de Marruecos que intenta consagrarse y perpetuarse, pero también la negación del derecho internacional en los dos escenarios, tanto en Palestina como en el Sáhara Occidental, una suerte de desacato permanente de la legalidad internacional. También has mencionado el despojo de los territorios y el desplazamiento forzoso que lo estamos viendo en el Sáhara Occidental y que lo estamos viendo en el territorio palestino ocupado. El saqueo de los recursos naturales, más evidente en el Sáhara Occidental, con los intereses de estas empresas, en algunos casos marroquíes, con intereses de la propia monarquía, empresas francesas que están explotando los recursos naturales en el Sáhara Occidental, y de manera más sutil la presencia de las grandes corporaciones en el territorio palestino. Y tú finalmente has mencionado, no sé si se me escapa uno de estos elementos comunes, las alianzas militares, lo que el movimiento de solidaridad y amistad con el pueblo saharaui ha venido sosteniendo desde hace años atrás, esta íntima relación entre Marruecos e Israel. Inclusive en algún momento los líderes saharauis nos habían compartido el testimonio de la infiltración, o mejor dicho, de la filtración de información de Marruecos en las cumbres árabes, en las conferencias islámicas, en la filtración de información que Marruecos, sus servicios de inteligencia, lo han realizado para entregar esa información al Estado sionista de Israel.
atrás de esta relación íntima entre Marruecos e Israel está obviamente este proceso de normalización entre las monarquías árabes y el Estado sionista. Eh, en síntesis, porque hay muchísimos elementos potentes que ustedes han colocado. Entonces, Esteban y Daniela, ¿cómo miramos las respuestas que se están gestando frente a estas dos situaciones dramáticas, tanto desde el movimiento de solidaridad palestino como desde el movimiento de solidaridad saharaui, frente a esta suerte de adversarios comunes que tenemos y frente a estos modelos de exterminio muy similares? No hay un orden, Esteban, si tú quieres seguir, bienvenido, si no, Daniela, tú tienes la palabra. Por favor, tomémonos unos 7, 10 minutos máximo en esta segunda ronda mientras hay personas que nos escriben sus preguntas. Adelante. No sé si me permite, Daniela, Dale, seguir, porque Esteban. me Dani, queda Adelante, una Esteban. pequeña parte que está vinculada y procuraré hacerla lo más sintética posible. Yo quiero señalar, para entrar solamente casi telegráficamente, para poder escuchar a Daniela y generar un intercambio, ¿no? con quienes están siguiendo esta cátedra, ¿no? Y situándonos desde la solidaridad internacional, que puede ser un genérico, ¿no? De los pueblos, desde los pueblos, no de los estados, ¿no? Eh, y el rol de América Latina y el Caribe, quiero señalar algunas reflexiones respecto de las dos luchas anticoloniales y que hoy día libran los pueblos saharaui y palestinos, y sobre los cuales manifesté que había una vinculación muy profunda y de actualidad, con todas sus complejidades y diferencias al mismo tiempo, pero tienen ciertas constantes. Primero, que la solidaridad activa, ¿no? Con las causas saharaui y palestina deben ser asumidas como una misma lucha de emancipación, autodeterminación, independencia, ¿no? Y la de descolonización efectiva, ¿no? Y esto para América Latina y el Caribe, ¿no? Que vivió y ha tenido su propia historia de resistencia y de luchas de descolonización o contra las lógicas neocoloniales hasta la actualidad, ¿no? Tú mencionabas algunos pueblos que siguen en América Latina, en nuestro territorio, bajo lógicas coloniales o neocoloniales. Y voy a poner solamente mencionar que es el pueblo de Puerto Rico, bajo una falsa lógica de un Estado asociado. Tenemos una situación de un pueblo que vive bajo una lógica y una bota colonialista en pleno siglo XXI en nuestro propio territorio de América Latina y el Caribe, como es Puerto Rico. Bueno, y por lo tanto, por eso debemos reafirmar un compromiso internacionalista con los pueblos que aún no han alcanzado su plena independencia y autodeterminación en un sentido muy profundo y amplio. Y esto no es una solidaridad solo política, ¿no? O diplomática, debe ser cultural porque es profundamente ética, porque nace del reconocimiento común de la dignidad, ¿no? Y de la identidad, por tanto, de los pueblos que luchan por su libertad y su emancipación. Y esto significa que hay desafíos comunes, y los voy a solo decir telegráficamente. Uno es denunciar, desmontar, restar la complicidad internacional de los grandes poderes imperialistas, tanto económicos, geopolíticos, geomilitares, ¿no? O la industria de la muerte, que es el complejo militar industrial, ¿no? Y particularmente el apoyo militar, económico, financiero, que brinda Estados Unidos y Francia, en el caso, y la Unión Europea, unos con más intensidad, otros con menos, porque por la proporcionalidad, ¿no? A las potencias ocupantes, Marruecos e Israel, respecto de estos dos luchas de los pueblos palestinos, saharaui y palestinos. Esto es el tema que continúa siendo en lo jurídico, en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito de las políticas multilaterales, de cooperación, de financiamiento, etcétera, etcétera,
¿no? Y del comercio, porque hay comercio justo con pueblos bajo ocupación de sus territorios, porque no pueden producir y porque están bajo saqueo de sus propios recursos naturales y bienes comunes que pertenecen, que les podrían permitir vivir e integrarse incluso a la lucha por un comercio justo y una relación entre los pueblos distinta en un mundo en mutación y una crisis del sistema multilateral, pero también económico global que estamos viviendo hoy día en el mundo. Tercero, es que esto significa, segundo, enfrentar la fragmentación mediática y la hegemonía mediática, ¿no? Estos ambos conflictos, el caso del pueblo saharaui es dramático, el caso del pueblo palestino es dramático también porque ha estado en la palestra de los grandes medios de comunicación. El caso saharaui está sencillamente casi invisibilizado por los grandes medios de comunicación hegemónicos del capitalismo occidental, particularmente, ¿no?, de los países del norte, y en el caso palestino está tergiversado, manipulado, etcétera, de una manera brutal, como hemos visto respecto del tema del genocidio que se ha estado perpetrando durante 2 años en particular y cómo ha sido tratado por los grandes medios de comunicación en favor finalmente del ocupante y del sionista y genocida, ¿no? Entonces, este es un tema central, porque esto dificulta la articulación y toma de conciencia solidaria global de los pueblos en la medida que esto es un tema que tenemos que enfrentar. Tercero, la necesidad de unidad de acción, tanto el Frente Polisario como las fuerzas políticas palestinas, ¿no?, necesitan fortalecer sus acciones de resistencia, y en un sentido muy amplio lo estoy diciendo, pero también diplomáticas común, apoyándose mutuamente en foros internacionales, pero sobre todo en el ámbito de la movilización, articulación de los pueblos que son solidarios con estas causas de descolonización. Y finalmente, esto significa una convergencia política y ética, esta unidad de las causas. Yo quiero sobre esto, la ocupación, cualquiera sea su bandera, quiero resumirlo en esto, es siempre la negación del ser humano y de las comunidades y de su derecho a decidir su destino. Las luchas de liberación, termino, del pueblo saharaui contra el ocupante ilegal colonialista de la monarquía marroquí y la del pueblo palestino contra el ocupante colonial sionista son indisolubles. Bien apuntaba el gran anticolonista y luchador Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra, a propósito de los condenados de la tierra hoy en la actualidad, que es el heroico pueblo saharaui que lucha contra el ocupante en una guerra de liberación que se pretende hoy día, ¿no?, invisibilizar por completo por los grandes poderes, no solo los medios de comunicación, o la resistencia palestina, que ha sido heroica en estos 2 últimos años, como bien apuntaba, son los condenados de la tierra, modernos. Y como bien apuntaba Frank Fanon, el colonialismo no es una máquina pensante, ni un cuerpo dotado de razón, es la violencia en estado puro. Y solo puede ceder, lo decía él, cuando se enfrenta a una violencia mayor, que la ha provocado. Y cuando digo esto, no estoy haciendo un panegírico de la resistencia violenta, sino que de la capacidad de los pueblos, finalmente, ¿no? Como conclusión, que cuando unidos se levantan para ejercer su soberanía, para expulsar a los ocupantes de sus territorios que pretenden sencillamente borrar su propia existencia cultural, territorial, histórica, etcétera, ¿no? Estas luchas nos lo recuerdan cada día. Gracias, Esteban. Daniela, por favor, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que es bastante completo lo que plantea Esteban. Y bueno, nosotras también apuntamos que como pueblos originarios, como defensoras y defensores de la vida, nos reconocemos en la lucha del pueblo palestino y del pueblo saharaui.
También hemos sido expulsados, despojados, asesinados, estigmatizados. También hemos resistido con dignidad, con cuidado comunitario, con creatividad popular. En ese sentido, rechazamos la ocupación, el despojo, el racismo y el patriarcado que sostiene el régimen sionista. Y les invitamos a todas, todos y todes a unirse al movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, para romper todo vínculo económico, cultural, académico y militar con Israel y luchar por la libertad y la justicia para Palestina y también por otros pueblos oprimidos, como el pueblo saharaui. Llamamos a todas las organizaciones, comunidades, universidades y pueblos del mundo a crear espacios libres de apartheid israelí, los CELAs. En todo el mundo se han llevado a cabo movilizaciones masivas sin precedentes. Hay que seguirlas impulsando, hay que seguirlas implementando, hay que seguirlas consolidando en todos los territorios del mundo. Y decimos también que es muy importante que reconozcamos y que podamos hacer efectivos el boicot contra empresas que están exportándose a nuestros territorios, desde Israel, como por ejemplo Mekorot, que se ha exportado también a territorios de nuestra América para ejecutar la privatización del agua, despojar ese bien común que tenemos en nuestros territorios y pues evidentemente entregárselo a las grandes empresas y tener controlados esos bienes naturales que por derecho nos corresponden. Por otro lado, exigimos a todos las y los representantes de nuestros gobiernos actúen ya. Este es el momento de escalar la presión desde nuestra América para que de una vez por todas los gobiernos impongan sanciones a Israel y terminen con su complicidad. Imponer sanciones, embargos militares y energéticos, dejar de comerciar con el Israel del apartheid son las únicas formas de poner presión concreta y eficaz y transformar la solidaridad de millones en acciones concretas con resultados efectivos. En este sentido, directamente en México hemos estado haciendo la exigencia al gobierno que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que después de casi 2 años, pues habló de genocidio, no había hablado, por la presión internacional y nacional, pues habló de que sí se está viviendo un genocidio. Sin embargo, le hemos dicho que no es suficiente y le estamos exigiendo romper todas las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, dejar de comprar, que le deje de comprar armas a Israel, poner fin a toda la cooperación militar y comercio de armas, arrestar a cualquier soldado israelí que haya participado en el genocidio en Gaza si entra al país, incluido el criminal de guerra Netanyahu. Denegar visas a colonos israelíes que intenten visitar el país. Necesitamos y queremos que verdaderamente sean castigados estos criminales genocidas. No es posible que anden libres cuando se sigue perpetrando la mayor barbarie en nuestra época, en esta época contemporánea, como es este brutal genocidio contra nuestras hermanas y hermanos del heroico del heroico pueblo de Palestina. Creemos también fundamental en otras líneas, coincidiendo con Esteban, que es muy importante el fortalecimiento del poder popular o de los buenos vivires, desde la creatividad de nuestros pueblos, sin que sea una receta. Cada territorio, cada espacio tiene que definir sus propias estrategias. Sin embargo, sí creemos que es muy importante impulsar la educación popular como una dimensión de la lucha, de la construcción y de la resistencia, partiendo del ejercicio de pedagogizar lo que nos atraviesa, no solamente indagar en torno a lo que sucede en la actualidad,
sino buscar sus raíces y causas en el sistema extractivista, patriarcal, capitalista, colonial, que ha llevado a este planeta a la crisis a la crisis global que nos aqueja y que profundiza la precariedad de nuestras vidas para visibilizarlas y denunciarlas. Debemos también recuperar la memoria de nuestras luchas y sistematizar las estrategias de resistencia. Es muy importante que implementemos y desarrollemos desde cada uno de nuestros espacios educativos, culturales, populares, el arte y la cultura para la vida, que es una herramienta fundamental de memoria, de lucha y de resistencia, y que nos permite también seguir avanzando en esta consolidación de la organización desde nuestros territorios por la liberación de nuestros pueblos y sobre todo ratificar y reafirmar que nuestra lucha es anticapitalista, antipatriarcal, antineoliberal, antiimperialista, antirracista, y que en este sentido tenemos que seguir avanzando en la gran unidad a nivel internacional contra estas opresiones que en estos momentos mantienen subyugados a territorios como Palestina, como el Sahara y otros territorios del mundo. Es muy importante y exigimos como pueblos que queremos una verdadera paz, una paz con dignidad, una paz que no se quede en las palabras, una paz que tenga amor y que construya, una paz sin invasores al acecho, una paz sin violadores del derecho, una paz encarnada en la conciencia, una paz que dignifique a la existencia, una paz que tenga amor y que construya, una paz para nuestras infancias que merecen vivir con libertad y merecen vivir como todas las infancias en el mundo, felices y además con una educación. Entonces merecemos una paz con dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por esta intervención con un enorme contenido y emotividad. Gracias, Esteban. Creo que ustedes nos han dado algunos elementos valiosísimos, no solamente para los minutos que quedan para este coloquio, sino para ir pensando en otras actividades de análisis y de reflexión. Yo me quedo con algunas de estas ideas fuerza que ustedes han mencionado. Estamos hablando de luchas anticoloniales. Estamos hablando de una solidaridad activa, de una solidaridad que tiene expresiones en el arte, en la cultura, que nacen de la lucha por la dignidad humana. Estamos hablando de la necesidad de desmontar, de denunciar los intereses económicos, sobre todo ligados al complejo militar industrial estadounidense, sionista, proveniente del Reino Unido, británico, francés, que finalmente están atrás de sus intenciones de perpetuar estas ocupaciones territoriales. Se ha hablado de la unidad de acción, de la necesidad de las convergencias políticas y éticas, y hemos insistido, creo, estos minutos en que estas dos luchas de liberación son indisolubles, mantienen vasos comunicantes, pero también se ha hecho un llamado a organizarnos, a enfrentarnos a estas expresiones de opresión, de racismo, de patriarcado, de expresiones de neoliberalismo, expresiones capitalistas, con acciones concretas con las que amigos de las dos causas pueden y deben y podrían involucrarse. El boicot a las empresas y a los intereses sionistas en nuestra región, en aquellos países donde las condiciones sean favorables, trabajar para la ruptura de las relaciones diplomáticas, emprender acciones, campañas para el embargo de armas,
generar acciones legales para am, arrestar a los soldados sionistas que han participado en el genocidio del pueblo palestino y fortalecer las estrategias de resistencia y tantas otras ideas de mucha fuerza que ustedes han planteado. Muchas gracias, Esteban y Daniela. Tenemos ¿Me algunas permite? preguntas. Por Ah, favor, ya. quiero yo eh, dejarlas aquí para que con estas preguntas vayamos pensando en el cierre de esta jornada, de esta tarde, de esta noche. Una primera pregunta dice, ¿qué papel desempeñan las monarquías árabes conservadoras en estos dos escenarios de ocupación, Palestina y el Sáhara Occidental? Como que hemos sido testigos del silencio de las grandes monarquías, un silencio no sé si estratégico frente a lo que ocurre en Palestina y frente a lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Primera pregunta, la dejo para Esteban o para Daniela, pero hay una específica para Esteban. Dice, tanto el pueblo saharaui como el pueblo palestino sufren ocupaciones prolongadas, despojos de sus tierras y silencio internacional. ¿Cree usted que estas causas representan un mismo patrón de colonialismo moderno y doble rasero en la política internacional? Abramos unos minutos para responder, por favor, Daniela y Esteban. Y tengo también unas dos, tres preguntas adicionales para que pensemos en la distribución de tiempo. Adelante, por favor, compañeros. Si me permite, parto yo por la última pregunta y después entroncamos ambos, si te parece, Daniela, por la pregunta global sobre las monarquías árabes, sobre, en fin. En primer lugar, quiero señalar que está presente, ¿no? Yo iba a hablarlo, lo voy a decir muy rápidamente, está presente el profesor, ¿no? Yemil Harcha, en esta, que es coordinador de las cátedras anticolonialistas, antiimperialistas que existen en América Latina, Edward Said, y que él propone, él es miembro también de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, es crear una plataforma digital de coordinación y trabajo académica entre las cátedras de Edward Said de América y las cátedras afines en África. Lo dejo ahí porque él está presente. Podemos después trabajar este tema, pero quería aprovechar de Fantástico. Gracias, mencionarlo Esteban. rápidamente porque creo que es muy importante. En segundo lugar, rápidamente, efectivamente, el tema del pueblo saharaui es dramático hoy día. Así como es dramático el tema del pueblo palestino. Pero el tema del pueblo saharaui es dramático y déjame decirle solo telegráficamente por qué más hoy día que nunca. Porque así como en la década de los 70 y los 80, la resistencia palestina, ¿no? A través de acciones fuertes, logró poner en el tapete internacional del occidente, de los medios, ¿no? Capturando, secuestrando aviones, haciendo operaciones audaces, que si no hubieran sido por esa, sencillamente el tema palestino en el occidente seguía siendo absolutamente, no solo tergiversado, sino que sencillamente no existía, salvo de manera marginal, esta lucha de liberación, ¿no? El pueblo saharaui lleva años de años apostando por el derecho internacional, por el cumplimiento de las numerosas resoluciones, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, ¿no? De las resoluciones de la propia Unión Africana, de la cual él es parte, la República Saharaui y también Marruecos, recientemente, que sigue negando que existe la República Saharaui, pero se sienta el señor, el rey de Marruecos, con el presidente Brahim Ghali en los consejos de presidentes de la Unión Africana, pero a través de los medios de comunicación marroquí y los medios de comunicación afines del occidente, de sus aliados, ¿no? Invisibiliza y tergiversa de manera brutal la causa saharaui, que es una lucha de descolonización. Y quiero decir que esto, además que el otro tema, ¿no? Con la alianza con la Unión
Europea, en particular con las corporaciones transnacionales, las empresas, ¿no? Siguen el saqueo sobre los recursos naturales y particularmente con la Unión Europea, insisto, entonces es muy importante visibilizar también y darle amplitud en la solidaridad internacional y ante los estados, ¿no? Que es la defensa y cumplimiento del derecho internacional a la actual lucha que que lleva el Frente Polisario, el Ejército Popular de Liberación Saharaui, porque esto es un tema central hoy día, ¿no? Y creo que esto, insisto, es muy importante porque en el caso de América Latina, termino y hago el último enroque con la primera pregunta, ¿no? En el caso de América Latina y el Caribe, en donde en varios países hay relaciones diplomáticas, países que reconocen la República Árabe Saharaui Democrática, como el caso de México, 40 años de relaciones, o como otros países donde hay embajadas. En otro se ha congelado, entre comillas, por la acción y la presión de Marruecos, el chantaje de Marruecos sobre gobiernos que son débiles en la coherencia y la defensa del derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos. Lo hemos visto en el caso del señor Noboa, ¿no? Recientemente es la dictadura hoy día encubierta de Noboa contra su propio pueblo, pero, ¿no? Pero lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en el Perú, etcétera, y en los organismos multilaterales de supuesta representación, ¿no? De la soberanía popular latinoamericana, que en síntesis es comprarse parlamentarios y parlamentarias en los organismos multilaterales, como el Parlamento Andino, el Parlacén, en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, etcétera, se compran voluntades, se compran por debajo de la mesa con corrupción, ¿no? Influyen ofreciendo acuerdos comerciales que nunca después cumplen porque basta finalmente, ¿no? Sobornar a políticos corruptos, ¿no? Y con eso se mantiene a países enteros, a través de las expresiones de su ejecutivo, ¿no? Fuera de una política de colaboración para el cumplimiento de la legalidad internacional y el derecho a la autodeterminación y el cumplimiento, por ejemplo, del referéndum de autodeterminación. No voy a alcanzar a referirme a eso, pero eso es lo que ha ocurrido con la resolución 2795. Ha sido una disputa, ¿no? Sobre la base del intento del matón del barrio, en el caso de América Latina, pero del mundo, Donald Trump, de imponer, ¿no? Un no-paper primero para imponer la posición de Marruecos en contra de las propias resoluciones del derecho internacional de autodeterminación de Naciones Unidas. O sea, en ese plano están las cosas, pero también está en el plano de la lucha concreta, ¿no? Y es por eso, termino finalmente diciendo que lamentablemente en el caso saharaui, las monarquías árabes que son miembros de la Liga Árabe, la gran mayoría, ¿no? No reconocen, no solo no reconocen la autodeterminación y el derecho a la independencia del pueblo saharaui, que también es un país y un pueblo árabe, pero es africano. Por supuesto no quiero decir todas porque estoy hablando, hay países que son coherentes como Argelia, ¿no? Pero la gran mayoría de los países, y particularmente de las monarquías, ¿no? Los Emiratos, ¿no? Que además reciben y son parte de la lógica de alianza subordinada a los Estados Unidos de América y la Unión Europea, ¿no? Son obstáculos permanentes y también contribuyen a las lógicas, muchos de estos países también que utiliza de corrupción, de chantaje en Marruecos a otros pueblos para bloquear, ¿no? El reconocimiento y el apoyo de esos países que también son árabes, que han sido traidores, muchos de ellos también, termino con esto, ¿no? Con la causa palestina de manera sistemática. Aunque lo nieguen y aunque aparezcan diciendo que apoyan y van a las reuniones de la Liga Árabe, declaran siempre en contra de Israel, pero finalmente siguen comerciando con Israel, siguen manteniendo relaciones casi carnales, no solo con Israel, sino que con
sus mentores principales, que en este caso es el imperialismo norteamericano y sus aliados subordinados de menor cuantía, pero que no menos cómplices, que es la Unión Europea y varios de esos países. Y termino diciendo que incluso, mire, es tal el nivel de lógica contra el derecho internacional de un pueblo, como el caso del pueblo saharaui, que usted ve a los marroquíes que protestan masivamente en Marruecos contra esta propia monarquía corrupta, ¿no? Pero porque ha normalizado sus relaciones con Israel y no le hacen caso. Y colaboran los marroquíes con el sionismo israelita y han colaborado en esta operación. Pero en algunos lugares, en el caso de Chile, donde hay una comunidad de origen palestino, migrante chilena, palestina, chilena, muy importante, ¿no? Por ejemplo, para hablar de, ¿no? Aparece la embajadora de la monarquía feudal de Marruecos en las actividades de solidaridad que organiza la autoridad palestina. Es decir, no estoy hablando del resto de los movimientos de liberación y facciones palestinas. Aparece y se limpia la cara como que está apoyando la causa palestina. Bueno, esto mismo aparece y ocurre con Emiratos Árabes, voy a poner nombres, ¿no? Bahrein, etcétera. O sea, podríamos de verdad llevar largo, hacer una larga reflexión sobre las grandes contradicciones, incluso en más de algunos de nuestros países de América Latina, sectores palestinos, minoritarios ciertamente, pero que han terminado subordinados también a la lógica de la ocupación, ¿no? Y no estoy hablando del pueblo palestino en lucha, nada, por favor, también se han sumado en más de una oportunidad, ¿no? A hacer lobby en contra del reconocimiento de estados latinoamericanos, porque voy a hablar solo en este, ¿no? De la República Árabe Saharaui, porque son o financiados o están bajo, ¿no? La presión de Marruecos para defender una lógica que es incompatible, ¿no? Con la lucha del pueblo palestino, con la coherencia respecto de un pueblo que tiene la misma necesidad de independencia como el pueblo saharaui. Discúlpenme, me Gracias, extendí un Esteban. poco. Yo creo que eso vincula las dos preguntas. Gracias, Esteban. Vamos a pedirle a Daniela, le vamos a dar el tiempo para que nos comparta su punto de vista sobre el papel de las monarquías árabes frente a estos escenarios de ocupación. Pero quisiera también complementar con otra pregunta para que Daniela nos ayude con su análisis. Un colega cercano a la cátedra y a las asociaciones de amistad, director del periódico Opción de Ecuador, nos pregunta cómo está la situación interna en el denominado Estado sionista de Israel. El pueblo israelita respalda plenamente la acción del gobierno sionista. Si es que hay contradicciones, ¿cuál es la naturaleza de estas contradicciones? Daniela, si tú puedes ayudarnos con este análisis, por favor, tú tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Em, Consideramos también que es muy importante lo que planteó Esteban en el sentido del papel que juegan y que desempeñan las monarquías árabes conservadoras en ambos escenarios, pues consideramos que se ajustan en algunos foros o espacios de manera retórica, hablan, apoyan retóricamente a Palestina. Sin embargo, en la vía de los hechos, totalmente se alinean a Israel y obviamente, evidentemente, a los Estados Unidos. Esto ha sido de manera constante y permanente. Hemos visto cómo han venido actuando y accionando. No han tenido, o sea, ha sido un silencio brutal, un silencio cómplice que pone en evidencia que están obviamente apoyando, ¿no? De manera directa el genocidio en Palestina y al igual en el territorio del Sahara. Es lo mismo que corresponde. Se alinean a los intereses imperialistas
Y pues esta situación evidentemente es un reflejo de que no están contribuyendo, obviamente, a que haya una verdadera relación de respeto. Si hubiera una fortaleza desde estas monarquías árabes, pues entonces estaríamos hablando, el escenario fuera totalmente diferente, fuera un escenario justamente de respaldo y a favor de la autodeterminación tanto del pueblo palestino como del pueblo saharaui. Vemos que esto no tiene un sentido real, vemos que es muy falso y que sobre todo pues se sigue implementando esta situación a nivel internacional de un total olvido y al contrario, este alineamiento que se viene dando o que se viene ejerciendo, pues favorece evidentemente a que se siga implementando y sobre todo, pues se siga fortaleciendo todo la brutal ocupación en ambos territorios. Y por eso es tan importante lo que nos mencionaban en otra pregunta más adelante. ¿Qué podemos hacer realmente? Desde el punto de vista y sobre todo desde lo que tiene que ver con la realidad en el Sahara Occidental, sí consideramos que es fundamental que sí se siga sembrando conciencia. En México, por lo menos, y yo creo que en muchos países de nuestra América Latina y el Caribe, toda esta situación que vive el pueblo del Sahara no se conoce. Es muy importante y es fundamental que se sigan abriendo espacios de diálogo, que se sigan abriendo espacios educativos para que se conozca y desde esos espacios podamos ver justamente las estrategias tan importantes para estar contribuyendo al fortalecimiento de una solidaridad, pero desde una solidaridad latente, real, una solidaridad que verdaderamente impacte, que pase de lo simbólico a generar acciones concretas y que puedan servir justamente al pueblo saharaui. Eso es muy importante. Por el otro lado, con el caso concreto en el tema de Palestina, creo que como bien lo apuntaba Esteban, ya tenemos algunas rutas más establecidas y estratégicamente también más diseñadas a nivel internacional. Por lo menos como parte nosotras del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, tenemos algunas rutas de trabajo que son fundamentales, sobre todo una es adherirnos a las campañas de boicot que existen, que son implementadas a nivel del mundo, pero que las tenemos que hacer efectivas en nuestros territorios de América Latina y el Caribe. No tenemos aún no tenemos mucha capacidad, la estamos generando en estos tiempos. Creemos que toda esa enseñanza puede venir, por ejemplo, de territorios como en el Ecuador, en donde en Ecuador han avanzado bastante y se han sumado a campañas permanentes, sobre todo en la creación y generación de los espacios libres de apartheid. Ahí creemos que nos pueden enseñar, al igual que nuestras hermanas y hermanos de Colombia, que han sido realmente ejemplares en todo lo que han venido proponiendo y aportando para lograr el alto al genocidio y también seguir luchando y profundizando contra la ocupación en Palestina. Creemos que hay ejemplos emblemáticos, sobre todo en algunos territorios de nuestra América, que hay que seguir adoptando. Pero además también hay que aprovechar de manera muy fuertemente los momentos o las coyunturas que tengamos para estar haciendo las exigencias a nuestros gobiernos de estar rompiendo todos los vínculos con Israel, por un lado, y por otro lado, ejecutar las sanciones, sobre todo que tienen que ver con los embargos militares y también energéticos. Eso es fundamental. Y en ese sentido también no tenemos que bajar la guardia de seguir profundizando y seguir sembrando las conciencias, sobre todo en nuestras juventudes universitarias, pero también nuestras juventudes desde todos los ámbitos. En el ámbito popular también la creatividad juvenil ha sido muy importante y es un nivel que tenemos que seguir ejecutando, tenemos que seguir consolidando y sobre todo porque decimos que han sido ejemplo también las juventudes en otros territorios
para que pues se logre avanzar también en estas campañas de boicot que son, nosotras decimos que son muy, muy importantes y que en este momento pues las tenemos que estar fortaleciendo. Este movimiento pues es una salida fundamental y justamente las y los compañeros palestinos y palestinas nos hablan de la importancia que tiene el boicot en todos los niveles. Este boicot lo tenemos que seguir generando y lo tenemos que seguir profundizando. Por otro lado, también decir que evidentemente ha habido muchas movilizaciones por la pregunta específica que nos hacía el compañero del periódico, me parece, en Ecuador, decirles que ha habido muchas protestas en Israel. Ha habido también muchas demandas en contra del gobierno de Netanyahu. Esta es una realidad, lo cual también pone en evidencia que este régimen pues está siendo también, ha tenido un reclamo de los propios judíos, porque hay, además también decirles, hay muchos judíos que están en contra de este régimen sionista y que además también no nada más se han organizado desde los territorios de Israel, se han organizado también en todo el mundo y han salido en importantes movilizaciones. Aquí en México también tenemos a un grupo muy importante que se llama Judíes por Palestina, que se han venido organizando, que han hecho acto de presencia en todas las movilizaciones pro Palestina, pero no nada más en México, esto ha sido a nivel mundial. Hemos visto, por ejemplo, también las protestas de judíos y judías que dicen no en nuestro nombre. Nosotros queremos la libertad de Palestina. Por eso es que esta situación también pone en evidencia cómo este régimen totalitario fascista está en decadencia, porque ha habido muchas críticas desde el interior también de su territorio a Netanyahu, cómo está actuando con esa brutalidad. Ha habido movilizaciones masivas, ha habido represiones masivas, porque su régimen evidentemente siempre reprime, siempre reprende, y entonces es muy importante que sigamos acunando a estas expresiones judías que quieren la libertad para Palestina en todo el mundo. No aprovechar estas coyunturas desde Israel, que en donde hay muchos grupos pro-Palestina que están dando la batalla al interior, pues tenemos que sumar y tenemos que seguir emprendiendo importantes espacios a nivel internacional de unidad con estos grupos para que fortalezcamos estos movimientos contra el sionismo, contra el fascismo, y ahora también tenemos que unificarnos porque, como bien lo decían mis compañeros y compañeras, ahora estamos en una escalada fascista y sionista en nuestros territorios de América Latina y el Caribe. Tenemos la amenaza en Venezuela, tenemos la amenaza en Cuba, tenemos también toda la situación que aconteció en Ecuador, la brutal represión en Argentina y propiamente también en México. Entonces tenemos que ver cómo enlazamos nuestras luchas desde América Latina y el Caribe hasta Palestina contra la ocupación, contra el sionismo y contra el fascismo. Los pueblos tenemos que seguir enarbolando las luchas y las resistencias, globalizando la justicia, la igualdad y la libertad. Eso es lo que hoy nos corresponde. Y tenemos, así como ellos globalizan sus sistemas de opresión y los exportan al mundo entero, nosotras y nosotros tenemos que exportar nuestra lucha por la justicia y globalizar la esperanza entre pueblos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Esteban. Sin duda ha sido un diálogo muy enriquecedor. Se nos quedan algunos temas por analizar, por reflexionar. Vamos a pensar en otra actividad en un futuro mediato. Tomamos la invitación que has hecho, Daniela, para que los amigos que nos escuchan y que la grabación podrá luego ser revisada con mayor detenimiento por más personas a que se sumen al movimiento BDS. Lo pueden googlear, buscar en la web Movimiento BDS y sumarse a las diferentes campañas.
en torno a la causa saharaui. La cátedra mantiene también su cuenta en RedX, su canal YouTube, y estamos totalmente dispuestos a proporcionar toda la información que se requiera para aglutinar esfuerzos en torno a esta legítima causa. Esta ha sido una ocasión muy grata para dialogar sobre estas dos causas indisolubles. Muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a concluir este coloquio virtual.